Ok, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bueno, eh, seguimos en la semana 4 de análisis y gestión de datos. Esperamos de verdad, esperamos solo yo estoy haciendo, que todo esto pues no lo vean como, hay otra materia tediosa, hay otra materia que me quita tiempo, sino que insisto, son temas independientemente de la especialización que ustedes tengan saliendo de la universidad, pues lo van a utilizar y un montón. O en todo caso, tal vez ahora no, pero en algún momento se van a volver una necesidad para desenvolverse en el ámbito profesional o académico. Eh, ya sea cuando veamos cosas de acciones, estadística y muchos otros campos. Así que seguimos. Eh, Bueno, este sería nuestro temario para esta clase, formatos de número, formato condicional y los filtros y ordenar. Parece sencillo, pero en todo caso cuando nosotros digitamos en Excel, por defecto, digamos la celda A1, yo selecciono mi celda A1, de acá, y mi celda de A1 tiene dentro de muchas propiedades. Bueno, primero que decíamos el valor igual a nulo, no tiene nada, pero ¿qué más? Me acordé, todos sus formatos, digamos, los visibles, su fuente, su color de relleno, su color de letra, su tamaño de la fuente, si tiene bordes, no tiene bordes, si está negrita, si está con itálica y todo lo demás. Pero hay un formato de número, ¿cuál podría ser? Uno bonito, no sé cuál es. Bueno, es este de acá. Por defecto, todas las celdas de Excel no han sido cambiadas, tienen un formato especial que es el formato general, y ese formato general pues, es el general, valga la redundancia, para cada celda. Según el formato de número, aquí dice número, según el formato de número nosotros establezcamos para nuestra celda, así va a ser el comportamiento de lo que nosotros veamos dentro de ella. Por ejemplo, yo tengo en esta celda A1, no tengo nada, y digito por ejemplo un 1 y hace varias cosas a la vez. 1, escribe el número 1. 2, vemos que está alineado hacia la derecha. Eso lo hace porque por temas del convencionalismo occidental, nosotros comenzamos a escribir de izquierda a derecha, pero por temas de los puntos decimales, los números normalmente se organizan a partir de la derecha hacia la izquierda. En este caso, por defecto, todos los textos, a menos que yo le establezca lo contrario, están alineados siempre hacia la izquierda. En el caso de los números, están alineados hacia la derecha. Eso puede sonar como bobo, pero recordemos que aquí estamos, o al menos lo que yo pretendo es que ustedes tengan una mejor aproximación a lo que va a ser un entorno laboral, y en ese entorno laboral pueden surgir muchísimas necesidades, muchísimas demandas. Mire, yo lo quiero así, mire, no lo quiero así, y pues igual que los controles malvados que hace el profesor, pues la intención es que a ustedes lo acerquen con un estrés controlado. Claro, lo controlo yo, trato de que no sea mucho, pero incluso si las cosas llegaran a salir mal, pues vemos qué solución encontramos, y eso va a ser en un entorno mucho más controlado a un gran estrés en que me van a quitar o cosas así, que espero que no lleguemos a padecer nada de eso. Y si lo llegamos a padecer, pues ni modo que tengamos las herramientas para poderlo superar. En ese sentido, hablamos de los formatos distintos que vamos a encontrar. Aquí decíamos que vamos a ver que tiene formato general. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, aunque aparece formato general,
pues tiene un texto de tipo, bueno, tiene un valor o un contenido de tipo texto. Este otro de acá, vamos a ver que tiene un formato distinto. En este no nos vamos a detener por el momento porque hay un tema especial para ellos, son los formatos de fecha y así sucesivamente. Tenemos este, tiene formato general, formato general, formato general y formato general. Si por ejemplo tomamos la celda B5 y yo comienzo a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 dígitos, presiono enter, hace lo mismo, toma el valor y lo ubica hacia la derecha, siempre con formato general. Pero vamos a ver, mire, profe, aquí en la empresa, si son números, quieren que pongan aquí una comita de los números, separaciones de miles, o que tenga números decimales. Me imagino yo que a estas alturas usted forzosamente algo ha tenido que ver con ello, así que por ejemplo, quiero yo que tenga el símbolo de dólar, quiero que tenga la separación de miles y en algún caso 2 puntos. Pues lo más fácil para nosotros son estos accesos cortos. El primero es, mire, quiero un símbolo de moneda. El segundo es que quiero que tenga formato de porcentaje. Y el tercero es que tenga separación de miles. Si presionamos este de acá, el primerito, pues tenemos, así que todos de un solo, la separación de miles, el punto decimal y el símbolo de dólar. Eso es en cuanto a número de formato contabilidad. Si yo, por ejemplo, me posiciono en 2 celdas hacia abajo y digito B5, es decir, quiero tomar, B5, quiero tomar solo su valor, presiono Enter. La celda reconoce que aunque estoy en una celda distinta, vamos a hacer lo mismo, B5, esa celda está en este momento en formato general, pero cuando yo capturo su valor, de alguna manera me traigo también su formato, pero eso no es necesario. Puedo yo, este formato que se lo ha cambiado casi por herencia de la celda donde toma el valor, lo puedo regresar a formato general. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque este 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos a aplicar el otro formato, valor de porcentaje, no hace mucha falta en el momento, pero vamos a aplicar el formato de coma. Este de acá, coma style, que no está nombre de canción. Y pues tenemos lo mismo, separación de miles, 2 puntos, sin signo de dólar. Si utilizamos estos otros dos que tenemos para navegar prácticamente más o menos símbolos decimales, el primero lo que hace es correr el punto decimal. Hay un meme todavía que dice, mire, ¿y cómo sé cuál es? Si no me confundo. Ven la flechita para allá, precisamente este puntito que tenemos acá, lo que hace es moverlo, lo que hace es precisamente moverlo hacia allá. Presionamos la contraria y lo mismo, dice que es para allá, lo que va a hacer es que el punto decimal lo va a mover hacia allá. Fácil. Es para poner más o menos signos decimales. Puede que aquí tenga, en este caso, 0.000001. Parece que no tiene símbolos decimales, pero realmente sí tiene, no tiene números decimales, pero adentro incluso lo captura. Si le agregamos más decimales visibles y vemos que hasta ese nivel sí lo muestra. En esto vamos a regresar en un momento, pero por ejemplo tenemos el zip code, que es el código de área, que este es un número normalmente en formato general, pero por ejemplo el número de teléfono es algo bien feo. Digamos que tengo, no me acuerdo el número del ESEN, pero digamos que yo quiero digitar en una celda el número del ESEN, no me acuerdo cuál es. Bueno, digamos que es 222 22 22 22 22. Sí, va, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presiono Enter y me va a aparecer esto. Los dos son exactamente con el mismo formato. Ambos están en formato general.
con la pequeña diferencia de que este de acá tiene un ancho un poco más corto, así que lo que hace el texto es acomodarlo. Digamos 2, 4, 6, 8, 10, bueno, tiene más números, digamos otros 2. Ahí está. El número de teléfono fuera de 10 dígitos. Si nosotros reducimos el ancho en los formatos general, para los que no puede comprimirlo más, porque digamos no puedo yo pasarlo a otra anotación, lo que hace que se muestre así. Creo que alguno de ustedes me mencionó, mira, creo que se me arruinó. No se arruinó, lo que pasa es de que hay que cambiarle el ancho de la columna. Si cambiamos el ancho de la columna, pues ya va a aparecer. Pero en el caso de los que tienen formato general, asume que lo más importante es su contenido, así que lo presenta en una notación distinta, que sería notación decimal. Así que lo comprime, así como ha comprimido este otro de acá. Pero los dos son igual formato general. Podemos cambiarle el formato general para que se muestre. Podemos cambiarle a ambos. Por ejemplo, aquí tengo un número de teléfono. Digamos que ¿cómo son los números de teléfono en Estados Unidos? Creo que sería 42 555 50 102, algo así. Digamos que ese sería nuestro formato. Pero mire, profe, que ahí tengo en formato general. Cuando nosotros presionamos este fantabuloso botoncito cuadro de diálogo para los formatos de número, vamos a encontrar las mismas categorías. Generar, me están cantando formato de número, formato de moneda, sucesivamente, y los que ya conocemos. Decíamos que, por ejemplo, entre date, time, no nos vamos a centrar de momento. Vamos a poner atención en uno que es muy por ejemplo aquí, antes de pasar a eso, que ya lo hicimos acá, pero el formato ya lo tenía. El de salario, pues ya decíamos que podemos utilizar un par de formatos, siempre en este botoncito de acá. Presionamos moneda o presionamos contabilidad. Pues hay una pequeña diferencia entre los dos. El que habíamos utilizado acá es el de contabilidad y vamos a utilizar ahora el de moneda. El de moneda puede ser este de acá, que lo puedo tomar de la lista desplegable que nos muestra acá, con una configuración ya prácticamente por defecto. Mire, contabilidad ya se parece así, si fuera de fecha va a aparecer esto, y así de cada una de sus configuraciones preestablecidas, porque toma de base el número que tenemos seleccionado. Si no, pues nos ingresamos en esta parte de acá, seleccionamos, digamos, contabilidad, tenemos moneda. Aquí le podemos cambiar el símbolo decimal también en contabilidad, pero la alineación es un poco diferente. También me decía alguno de ustedes dentro de las evaluaciones anteriores que es que mire, a mí no me aparece el símbolo negativo cuando quiero pasar de negativos a positivos, de positivos a negativos. El número negativo no me aparece así, y eso es por el formato de número que ya aparece. Digamos, en el general, no, en número. A partir de número ya tengo opciones. ¿Cómo quiero yo tratar a los números negativos? En el primero de los casos solo va a tener un símbolo negativo. En el segundo caso quiero que se muestre en color rojo, es decir, si es un número negativo, muéstralo diferente a los demás poniéndole color rojo, o que solo sea negro. Y estos dos no, pero principalmente o quiero el símbolo o quiero que me lo cambie a número negativo. En el caso de en el caso por defecto que hemos estado utilizando es símbolo negativo, pero lo que vamos a probar ahora es el de moneda, que si es negativo que ponga un símbolo menos al inicio, que muestre dos símbolos decimales,
que tenga este de acá. Por defecto, la moneda ya trae la separación de miles, así que esa no es una opción. Nuestra primera opción es cuántos decimales queremos, qué símbolo queremos que nos muestre y cómo queremos que traten a los negativos. Con eso en mente, presionamos aceptar. Y ahora la celda se comporta de la manera que antes le dije. Va a mostrar el contenido de una manera distinta. Aquí es donde a veces me cuesta un poquito que entendamos que una cosa es lo que tiene la celda. Lo que tiene la celda es este valor de acá. Y la otra es cómo lo voy a mostrar. En los dos casos, solo tengo seleccionada la celda H3. Y en ese caso que tengo seleccionado, su valor es 255.000, pero se muestra como símbolo dólar 255.000 sin decimales. Es decir, por medio del formato de número podemos determinar cómo se va a mostrar el mismo contenido que yo voy a tener. Aquí decimos que tenemos el mismo valor a los tres casos. Bueno, aquí tenemos un formato de contabilidad. Este es un formato general, digamos. Utilizamos la general. Es un formato general y el mismo valor, pero ahora lo vamos a poner como moneda. Esa es la pequeña diferencia entre los dos. Contabilidad va a alinear el símbolo de dólar hacia la izquierda y el de moneda lo va a juntar con el número, con el valor. Todos estos realmente tienen por dentro, aunque me van a hacer cara de que, ay no, profe, sí, tienen alguna manera de programación. Esa programación la vamos a utilizar principalmente cuando yo quiero mostrar números de teléfono. Decíamos que en este caso vamos a sí, no quiero sacarlo. Digamos cuáles son las indicaciones a modo de comandos o de programación que le decimos a la computadora. Quiero que el valor que se encuentre en esa celda me lo muestre con un símbolo de dólar, con una coma de miles, con el punto y dos decimales y todo lo demás. Eso, es decir, quiero ver cuál es la programación que ya ese tiene. Pues vamos a número. Por defecto vemos moneda y todo lo que hayamos hablado, pero ahora nos vamos personalizado porque vamos a modificar el estilo de número que ya tenemos, que el formato de número que ya tenemos en esa celda. Vamos a personalizado y aquí tenemos un montón de opciones.
La que tiene de momento es esta de acá. Esa de acá yo la puedo incluso modificar. No quiero que tenga el símbolo dólar. Quiero que ahora ese formato sea es ahí. Entonces ahora le estoy diciendo que mi símbolo que va a decirme que va a ir al inicio va a ser ese de allá. Voy a aceptar y ya vemos que nos cambió el formato, porque he cambiado el diseño, he modificado el diseño y cómo quiero yo que se presente. Lo cerramos y lo regresamos a dólar y ahora le decimos, mire, en esa lógica quiero que me muestre símbolo de dólar, un número y una coma, porque esta coma lo que me está diciendo a mí, quiero que 1, 2, 3, esos 3 números me van a decir dónde comienza el punto decimal, es decir, a dónde voy a colocar mi punto decimal. Luego de ello, perdón, la coma de miles, y luego de ello va a ir punto decimal, y ese punto decimal va a ir seguido de 1, 2 números decimales. Si no quiero más, si quiero más números decimales, aquí le cambio cuántos quiero, por decir algo 5, entonces 3, 4, 5. Voy a aceptar y eso ya se va a ver precisamente acá. Es decir, modificando el formato. ¿Y cuál va a ser? Yo lo puedo poner ahí como uno nuevo. Lo revisamos. Ahora, estos símbolos, por ejemplo, el número, el 0, la coma, me van a indicar a mí cuáles son los caracteres que yo puedo utilizar para establecer mi propio formato. Vamos a utilizar ya por fin el número de teléfono. Número de teléfono personalizado, y en lugar de estándar, pues selecciono ahí, borro lo que diga ahí y le digo, mire, fíjese que quiero que mi número de celular lleve el patrón que ya el profe hizo, pero además borró, no sé por qué, que comienza con paréntesis y pone solo un paréntesis. ¿Por qué borra todo lo demás? Porque lo que hace es que le ponga un paréntesis. ¿Qué más? Usted quítelo. ¿Qué quiere que ponga? Solo el paréntesis. Si le ponemos solo paréntesis, va a poner solo paréntesis. Aunque aquí siga diciendo que es 42555, pero si nosotros le decimos en el formato de número quiero mostrar un paréntesis, va a mostrar usted. Mire, qué asombroso, asombroso, porque mire, tengo un número cuyo valor en la fórmula, barra de fórmulas es 4255, pero aquí solo se muestra como un símbolo de paréntesis, porque es el formato que hemos dado. Ahora, podemos ir agregando elementos. Si por ejemplo después del símbolo de paréntesis le digo, y ahí comienza a escribir número, ¿qué hizo? Como después el símbolo de paréntesis le dije, póngame un número, puso todo el número. Pero eso lo podemos ir cambiando de tal forma que el número realmente vaya representando un carácter a la vez. Decíamos que en ese largo, vamos a ver cuál es el largo. Una función que nos va a servir muchísimo para esto es en español largo, y en inglés va a ser len. Len, como dice, retorna el número de caracteres en la cadena. Dice de texto, pues, pero funciona también para números. En este caso, si yo les pregunto a simple vista, estando desde fuera de la celda, ¿cuántos caracteres tiene la celda G3? A simple vista vamos a decir 1, porque lo que se ve es 1. Nos metemos en la celda y vamos a ver que tiene más caracteres. Si aplicamos esta función, me va a decir len, cuál es el largo, los caracteres adentro de esa celda,
Veamos un ejemplo sencillo. Quiero saber el len de esta celda. Fácilmente es 2, 4, 5. Okay. Ahora quiero saber el len de esta celda de acá. 10. Pero mire, esto está malo, bro. Aquí es 1 y aquí dice que 10. Sí, ese es el carácter, pero 1 es lo que parece. Ahora, si tenemos ese largo de 10, podemos decirle que esos 10 números los vamos a utilizar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego de ello, 0 paréntesis. ¿Qué más? Pero fíjese que no era así. Era después de 2 dígitos, cierre paréntesis. Perdón, pues. Entonces, este paréntesis lo quitamos de aquí. Nos regresamos un poco más para atrás. Aquí 1, 2. Luego del segundo carácter ponemos paréntesis. Bien. Lo que le hemos dicho es, después de 2 caracteres, ciérrelos en paréntesis. Pero el profe me dijo que no era así, que después de esto iba a ir un espacio, y después de 555 para 3 caracteres iba a ir un guión, después de otros 2 dígitos iba a ir otro guión. Así que prácticamente le estamos diciendo cada una de las celdas de los caracteres cómo se va a ir comportando. Es decir, ponga un dígito, de ahí paréntesis, de ahí cierre, de ahí... Todo eso se lo hemos dicho por medio de una ligera aproximación a la programación. Vamos a aceptar. Y ahora sabemos un número largo, pero que lo vemos con un formato bonito. Lo mismo funcionaría con... esa podría ser buena. No, me iba a dejar una tarea corta. Nada más, ya con que están estresados. Digamos que vamos a digitar un número de NIT. El número de NIT, digamos 1, 2, 3, 4. Así funciona. Y ahí van 6 dígitos. 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y de ahí van otros 3. Otros 3. Y 1. El largo de un dígito normal son 14 dígitos. Porque tenemos los primeros 4. De ahí los otros 6 son 10, 13, 14. Si yo los digitara todos dentro de una celda sin los guiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 1. Lo toma como formato general. Ahora, mire, profe, que dice que yo quiero que si la gente digita este número largo, así como está, tome este formato y no este formato feo que está aquí. Pongámosle un estilo, un número, pero formato número con estilo. Misma lógica. 1, 2, 3, 4, guión 1, 2, 3, 4, 5, 6, guión 1, 2, 3, guión 1. ¿Ya? Lo mismo. Una cosa es lo que se ve acá, pero el formato me dice que se vea más bonito. ¿Qué pasaría en otro caso? Digamos, sabemos cómo copiar formatos, ¿sí? Con el Format Painter. Así que en la celda que ya tiene el formato que necesito, copio su formato y la pego abajo, porque ahora voy a digitar otro número. Tomando de base el de arriba, decimos que 0614 son para aquellos nacidos en San Salvador. Así que 0614 guión 56 789 0 1, 2, 3 1. Es otro número basado en el de arriba con el mismo formato, porque ya lo copiamos. Presionamos Enter. Ahí está. Miren. Pero porque usted le escribió los dígitos, los guiones. Está bien. Quitémosle los guiones.
Sigue teniendo el mismo formato, pero ahí estamos, 0, 6, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1. Es lo mismo que el anterior, solo que ahora yo no le digito los guiones porque estoy esperando que el formato de Excel lo convierta y lo presente ya bonito, igual que hizo con el anterior. Bueno, si funciona con el de arriba, debería funcionar con el de abajo. Profe, señor. ¿Y por qué se la ve? No. Bueno, uno, porque no lo dijiste bien. Perdón, aquí sería 0, 6, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Aquí está. 1, 2, 3, 1. Hoy sí. Profe, no me sale. Porque fíjate que yo le digité 0, 6, 14 y ahí le borró el 6. Sí, porque realmente en el formato que nosotros le dijimos hay una consideración adicional, y es que cuando yo tomo en consideración los números, le digo, mire, en el primer carácter ponga el número que encuentre, segundo carácter ponga el número que encuentre, tercer carácter ponga el número que encuentre, y así ponga el número que encuentre. Sin embargo, todos sabemos que los ceros a la izquierda no sirven, a menos que para rellenar formato. Pero en este caso el 0 ni para el formato ni para el valor sirve. Así que usamos un símbolo especial para decirle, mire, fíjese que necesito en el primero de todos los caracteres, si no encuentra un número, lo que anda buscando aquí, ya se fijaron, es números, y ahí lo rellena como dígitos. Si no encuentra un número al inicio de todo eso, póngale un 0. Así que estamos rellenando con ceros la parte que no le corresponde a un número que ya fue borrado. Bueno, ¿estamos bien? No. Ok, ¿no hay preguntas? No. Entonces, así es como funcionan los formatos de número. Así. El tema de los formatos, ya vimos en las clases anteriores, los de relleno. Mire, ¿qué pasa si yo quiero que la celda esta tenga relleno tal, tenga fuente tal? Todo eso ya lo vimos perfectamente aquí. Pero hay una cosa que también me gusta enseñar, sobre todo porque es muy útil en los entornos laborales, y es los formatos condicionales. Por ejemplo, tenemos este caso es el más sencillo. Fíjese que tengo una encuesta, solo este valor. Tengo una encuesta y para mí me han dado que ese es el valor de satisfacción del cliente. ¿Qué pasa si yo quiero marcar que los resultados, digamos que este es un dashboard? El dashboard es como una tabla de cuadro y llevo registros y cómo nos vamos comportando. ¿Cuáles son los resultados? En mi dashboard quiero yo que se marquen en colores. Por ejemplo, para mí un nivel satisfactorio de satisfacción al cliente es 75. Si ese número es mayor que 75%, quiero entonces que tenga un formato especial. Por ejemplo, relleno verde. ¿Ok? Relleno verde. Y de ahí, digamos que eso fue año 2019, 2020, 2021, 2022. Copiamos este hacia abajo. Porque éramos un historial. Mi dashboard lleva un historial. Fíjense que el año siguiente no tuvimos 88% ahí, bajamos por tema de COVID, la gente se enojó con nosotros, no nos entendió y el nivel de satisfacción bajó a 65%. Ok. Y entonces, que hay que cambiarlo de color. Bueno, 65 digamos que es un nivel todavía aceptable, pero es como una alerta. Y digamos que ese nivel va de 60 a 75%.
y de 60 a 75% es amarillo. Ok. Y en el siguiente año no fue peor, profe. Fíjese que ahí llegamos al 58%. ¿Y eso qué quiere decir? Hay que cambiar otro color, pero sí. Tenemos ahora color rojo. Rojo es malo. Y el otro, 2022. Fíjese que aquí no estamos todavía, pero la llevamos, digamos, en un 70%. ¿Y esto qué quiere decir? Hay que cambiarle otra vez el color. Ojo, pero aquí estamos hablando de suponiendo sucesos que solo ocurren una vez al año. Pero aún así, no fíjese, profe, que hubo una revisión y ese 65% del 2020 ya nos lo justificaron y logramos cambiar las métricas y ya no va a ser 65, sino que va a ser 78. Y entonces, hay que cambiarle el color. ¿Cuál era el rango? ¿Y entre cuánto y tanto era? No, yo creo que era verde, sí, porque hablamos de 75%. Y así vamos a estar cada vez que cambiemos los números. Entonces hay una forma bastante más sencilla de hacer todo esto. Primero que nada, sin relleno, ¿sí? Porque nos va a complicar la situación. Ya vamos a ver cuándo nos la tenemos que complicar. Cuando hacemos esto, le decimos que vamos a agregar un formato condicional. En los formatos condicionales, si yo quiero que el formato de la celda tenga una característica especial, sí sucede algo. Ya vimos las funciones condicionales. En este caso, los condicionales quieren decir que agarre un formato dependiendo de ciertas condiciones. En este caso decimos, quiero que tenga color verde si su valor es mayor a 75%. Veamos, esas son la lista de los formatos condicionales. La más sencilla de todas es, ¿dónde está? Nueva regla. Aquí tenemos diferentes combinaciones. Solo para que tengan una idea, vamos a comenzar con esta que es un poco más sencilla, que es, quiero el formato solo si la celda contiene. Si la celda contiene que, ya me dice aquí, su valor está entre tanto y tanto valor, pero vamos a comenzar con lo más sencillo. Si el valor de la celda es mayor o igual a, aquí digamos estamos incluyendo 75. Si el valor de la celda es mayor o igual a 75%, es decir, esta es, como se recuerdan con el if, esta es el if valor de la celda es mayor o igual que 75%, entonces ¿qué formato va a tener? Vamos aquí a la pestaña de formato y aquí nos damos gusto. Le decimos que si es 75%, no le cambiamos el formato de número, le decimos fuente, borde y relleno. Vamos a cambiarle en el tema del relleno, que sea un relleno verde. Aceptar. Sin que yo hiciera nada más, ya reconoció cuáles son aquellas que tienen más del 75% o igual y les puso relleno verde. Y es decir, ¿cómo funciona el formato condicional? Selecciono yo las celdas que voy a afectar y luego le digo formato condicional y aquí le digo nueva regla. Entonces lo que estamos diciendo es, le voy a aplicar un formato a las celdas que tengo seleccionadas. ¿Sí? Formato condicional, nueva regla. Ese es un método. El otro es el administrador de reglas. Así como el administrador de nombres, este administrador de reglas me va a mostrar opciones. Una de ellas es, me muestra ya una de las reglas que existen. Y eso corresponde a la selección actual. Si yo tuviera más condiciones en otras áreas
de mi documento, yo las pudiera ver acá por medio de quiero que me muestres las reglas de formato para la selección actual, para este libro, para esta hoja, sucesivamente. En este caso quiero que me muestres las reglas que afectan a la selección actual. ¿Cuál es mi selección actual? Desde C15 hasta C18. Y precisamente me está diciendo que hay una regla ya existente, que es si el valor de la celda es mayor o igual a 75, que le ponga este formato, y eso aplica para el rango de 15 a C18. Si yo quiero poner una regla adicional, que en este caso es quiero que te pongan de relleno amarillo, nueva regla, mismo procedimiento, formato, que la celda contenga, si es mayor o igual que, dijimos 60%, si no me acuerdo, que tenga relleno amarillo. Aceptar y aceptar y aceptar. Profe, se arruinó. No, espérese, no se ha arruinado. Recuérdese que para algo servía el administrador de reglas. Y algo que tenemos que considerar cuando estamos viendo nuestras reglas es que el orden de los factores sí altera el producto. En ese caso es la lógica de los formatos comienza a correr desde arriba hacia abajo. Si la celda de la cual estamos hablando ya encontró una regla a la cual le aplica, ya no sigue buscando. Veamos caso por caso. Anteriormente habíamos visto que esta y esta tenían formato con relleno verde porque cumplían la condición de el valor de la celda mayor que 75. ¿Sí? Pero también cumplen esta otra regla. Y en ese mismo orden, como comienzan a ver hacia abajo, ya encontró que cumplen la regla de mayor que 0.6, ya no siguen buscando. Por eso mismo puse la regla mayor 6, que es 60%. Porque cualquiera hubiera dicho, profe, pero no era mejor entre tanto y tanto. Sí, esa es otra forma. Pero con esto, lo mismo. Recuérdense que esta materia lo que busca también es que ustedes desarrollen lógica programática. Y en este caso, pues, este es una especie de if anidado. En este caso, si yo le digo que ponga relleno amarillo si es mayor que 0.6, eso se cumple. Ya no va a buscar qué pasa si no. Es decir, si en mi if ya encontró que es positivo, no va a ir a ver qué pasa si no. Para ello, organizamos bien la lógica de los condicionales del formato y le decimos que esta es la regla que va primero. Así, así, una vez que ha encontrado este valor, que ya no siga buscando el otro. Es decir, una vez que ya encontró ese, ya no sigue con los más. Pero esa regla sí se cumple para este, pero no se va a cumplir para este. No sé si me explico. El punto es que vamos a cambiar el orden de estas reglas, y el orden de las reglas se lo creamos con este botoncito de aquí. Así que tengo seleccionada la celda mayor que 75, relleno verde, la cambio y la pongo más arriba. No hay cambios hasta este momento porque no le hemos dado aceptar. Así, primero revisa aquellos que son mayores a 75, aplica, y si no aplica, pues sigue buscando hasta este. Una forma que yo de verdad uso bastante y es, mire, entonces vamos a poner formatos para todas las demás. Depende. Si por ejemplo tengo tres casos, satisfactorio, observación y no satisfactorio,
no necesito yo crear una tercera regla. Es lo mismo que la lógica que teníamos con los if. Hay un if, si se cumple, bueno, si no se cumple, sigue buscando, pasa a un siguiente if. ¿Qué pasa en este segundo if? Tenemos otros dos casos, o se cumple el amarillo o no se cumple, y si no se cumple, yo ya sé que por defecto mi tercera alternativa va a ser que no se cumple. ¿Ya? Entonces no necesito crear una tercera regla para una tercera situación, es decir, o se cumple más que 75, no se cumple esa, siguiente, se cumple arriba de 60, y si no se cumple, pues quiere decir que entonces son todos los demás, y todos los demás, pues yo personalmente prefiero ponerles un formato, así no estoy con if o muchos formatos condicionales que al final me pueden complicar más la situación. Pero eso es para un caso, es decir, esta celda está afectada solo por ella misma. Si yo le cambio a 90%, no pasa nada. Si le cambio a 40%, ella. Si le cambio a 65%, afecta ella. Es decir, a esta celda y su formato condicional le interesa únicamente su valor. Existen otras opciones, como por ejemplo esto que vamos a ver acá, donde el formato de la celda y cada una de las celdas depende de ella y de otros grupos. En este caso, si yo tengo que todo esto de acá son las tasas de excepción para todas estas zonas, entonces quiero ver cuáles son. Si aquí digamos que tenemos, igual que en este, aquí tenemos 4 registros, pero ¿qué pasaría con 4.000, 5.000 registros, como pone el profesor Malvado? No lo podemos hacer a simple vista, decir, bueno, le voy a poner yo el relleno. No, mucho más fácil hacerlo con formato condicional. Lo mismo sucede acá. ¿Qué pasaría si yo quiero visualmente que los formatos de las celdas dependan del valor de ella y las demás? A simple vista yo no les podría decir tan fácilmente cuál es la celda que tiene el valor más alto y cuál es la celda que tiene el valor más bajo, a menos que yo esté bien concentrado y esté viendo todo eso, pero puede haber un error humano, puede haber distracciones, yo entendí mal, o muchos factores que no pongan bien los formatos. Así que para poder ver bien cuál es el mayor, bueno, este es 0.03, 0.08 es mayor que 0.3, 0.03, 0.003 y así. No me confundí. Para evitarlo, seleccionamos el rango que me interesa, es decir, le vamos a aplicar un formato condicional solo a ese rango. Todas las demás celdas no están siendo afectadas. Y ahí le decimos formato condicional, pero en este tipo de formatos es mucho más fácil decirle que quiero mostrar o escala de colores, o iconos, o barras, me muestre solo aquellos que cumplen esta regla, o los top. Digamos que quiero ver cuál es el top 1. Top 1 es el mayor. Formato condicional, top 10. Veamos top 10. Los muestra todos. Todos están marcados como light red field, direct, o lo puedo cambiar yo aquí como custom format y quiero un formato especial. Veamos, quiero ponerle color moradito. Aquellos que cumplan la condición. ¿Cuál condición? Top 10 o top 9, top 8, top 7, top 6 y así. Y así llego al top 1. Top 1 tiene un formato especial, pero eso es con ese tipo de agrupación. Ahora que ya le he dicho que todo este rango tiene un formato en conjunto, ¿qué pasa si ahora hay que revisarlo y ya no es 0.08 sino que es 0.8?
ahora este es el top. ¿O qué pasa si ahora reviso y aquí ya no era 0.0, sino que aquí era 1.38? Es decir, el formato va revisando la celda y cada una de sus compañeras para ver qué formato le pone. Nos regresamos con control Z, control Z. Y tenemos que este formato aplica para este rango. Vamos al administrador de reglas, Manage Rules, y vemos que eso aplica para la selección. Tenemos un formato de top 1, este formato, y aplica para este rango. Si yo, por ejemplo, quiero ver todos los formatos de esta hoja, aquí encontramos los otros que tenemos. ¿Puedo borrar formatos condicionales? Sí. Manage Rules, seleccionamos el que queremos borrar y le damos Delete. Ya vimos que ese formato, así como lo teníamos, es el top, es decir, revisa su celda y todas las demás. Así que va a marcar como top aquella que encuentre mayor a todas las demás. Presionamos a aceptar. Ya. Otra forma de cómo mostrar eso es qué pasa entre esas de compararse con las demás, es decir, es medio tóxica. Entonces vemos una opción con formato condicional y que lo muestre con escala de colores. Aquí en escala de colores tengo diferentes opciones de la primera de ellas, quiero que vaya desde verde hasta amarillo y siga con rojo, y dice que aplica para que el verde sea el top. ¿Qué pasa? Esto supongamos que es como en el caso de las ventas, los números más altos son los mejores. ¿Qué pasa en el caso de los gastos? Los números más altos no me hacen precisamente más feliz, y puedo cambiar otras opciones como de verde a rojo, poniendo blanco en medio, de rojo a verde, en lugar de verde a azul, y sucesivamente, o solo de rojo a blanco. Esta es la más común, digamos, entre estas dos, más común. Seleccionamos ahí y va lo mismo. Cada una de las celdas revisa su valor y hace una relación tóxica porque se compara con todas las demás, y ve si yo soy la mayor, me pongo un color verde, si no soy la mayor, me pongo un color rojo, o una escala en medio que puede ir como anaranjado, amarillo, verde tirando amarillo, sucesivamente. Digamos en este caso el más bajo, ahora ya es más fácil ver que el más bajo es 0.001. ¿Qué pasa si entramos a otra revisión y vemos que ese 0.001 ya no es 0.001, sino que es 1%? Vemos ahí incluso que es bastante más alejado que los demás. Presionamos Enter y ahora es el verde, es un verde un poco más fuerte comparado con las otras escalas que son amarillo y rojo. Veamos este otro. Tenemos el volumen. Una forma es, yo en algún momento no lo mismo, quería hacerlo como barrita yo aparte y ponerle transparencias y no sé qué, pero es mucho más fácil que la celda se compare con todas las demás por medio de barras, y estas barras pequeñitas se pongan o en color azul, o color verde, este creo que es rojo, sí. Y así sucesivamente. Mira, cambio a morado o azul. Así cada una de las barras es de tal forma que se pueda ver cuál es la más alta, el valor más alto. Supongamos en este caso que esta es la más baja, yo me equivoqué y fíjate que decía falta un 0, presionamos 0, Enter, y ahora es mucho más obvio encontrar cuáles son esas diferencias. Mire, fíjese que me equivoqué y no era ponerle un 0, era de quitarle el 3, quitemos el 3. Y ahora es como cada una de las celdas va tomando los valores y se compara con todas las demás, y según ella respecto a todas las demás va a poner el largo que le corresponde. Vemos 4 formatos.
Uno es qué pasa con el valor de la celda, ella solita, qué pasa con el valor de la celda y las demás. En un top ya vemos qué pasa con el color, también ya vemos qué pasa con el largo de la barrita, o esta otra que también es bastante útil, y es poner como reglas gráficas como más visibles. Nos vamos acá, utilizamos los iconos, y en cuanto a iconos nosotros ponemos las reglas. Quiero que sea que me los ordene como flechas, verde, amarillo, rojo, con flechas sin colores, con flechita para arriba, flechita para abajo, y en el caso es como neutro, o en el caso del semáforo, pues la otra que también es común es esta de acá, o las estrellitas. Tenemos muchas opciones, estas funcionan prácticamente igual. Veamos el del semáforo, que es una de las más comunes y preferidas de muchos. En el caso del semáforo es que establecemos reglas para cuáles, es como este, solo que de manera más gráfica. ¿Qué pasa si se cumple cierta condición? Para ello, formato condicional, administrador de reglas, y encontramos la que tenemos porque estamos en selección actual. En selección actual le decimos editar regla y me va a mostrar cuáles son las características. Es que todas las celdas basadas en su valor, es decir, que el formato sea según el valor de las celdas, con de tipo iconos, escala de 2 colores, que es no utilizamos de 2, hemos utilizado solo de 3, barra de datos. Quiero que ¿cuál va a ser el estilo? Tenemos todos los otros estilos si lo queremos cambiar. Donde el valor sea verde si el valor, que el formato sea verde si el valor de la celda es mayor a 0.67%, o que sea amarillo, sí, tal cosa. Y como ya vimos, así que es la misma lógica, y rojo a todo lo demás. Tenemos opciones como de tipo, de percentiles, si forma tal cosa, no nos metemos todavía. Así que si el porcentaje es 67%, y así ¿qué pasa si queremos regresar a la situación anterior? Mayor o igual que 75%, y aquí sería 60%, aceptar. Así que no hay ninguno, a menos que revisáramos este. Miren, no era 73, era 33, y este no era 54, este era 64. Y vamos cambiando, que todos se mueven en ese mismo espectro. Algo que sí estaba casi que pasando por alto, y de verdad que no me lo hubiera perdonado, es en el caso de los formatos de número. Vamos a regresar un momento nomás. Cuando tengo los formatos de número, una opción que sí hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo porque todos los años el profesor malvado lo hace, y es que utiliza un formato que incluso está escondido, el formato de texto. Cuando yo le digo formato de texto, en este caso la celda, aquí sucede una cosa. Uno, ingresar formato, ingresar valor. 2, formato. Cuando yo hago eso, el formato cae sobre el valor que ya está aceptado. Si yo a esto le doy vuelta, primero le cambio formato y después ingreso el valor, pueden pasar cosas distintas. Se fijan, aquí tenemos un 6, 1, 4, 7, y el valor pues se tomó como un texto genérico, pero más que eso lo que quiero que vean es qué pasa si yo tomo un número 1, 2, 3, presiono enter, de momento está en formato general, alineado hacia la derecha. ¿Qué pasa si le cambio formato de texto?
Es lo mismo, solo que sucede que se mueve hacia la izquierda. Eso es ingresar, formato. ¿Qué pasa al revés? Formato, ingresar. Vamos a seleccionar la celda de abajo, que está de acá. Le ubicamos el formato de texto. De momento no pasa nada, porque no tiene valor. Entramos al modo de edición. Vuelvo a digitar 1, 2, 3. Presionamos Enter. Y sucede algo bien curioso. Aparece una flechita verde. Esta flechita verde, si nos posicionamos sobre la celda, nos va a dar una advertencia. Eso no es error, es advertencia. Y la advertencia es, fíjense que el número, el valor que usted ha ingresado en esa celda, en una celda de tipo texto, fíjese que realmente parece número. ¿Quiere usted convertirlo a número? Tenemos la opción o ignorar el error y sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que yo he ingresado después de cambiarle el formato. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque también se van en... ¿Cómo les explico? El profesor malvado, todos los años, siempre, lo ha evaluado. Y no es porque el profesor sea malvado, sino que el profesor malvado ya pasó por situaciones bien complejas y frustrantes al inicio cuando comenzaba a aprender, que las celdas no le hacían caso. Había una celda donde el profesor, no era profesor, ingresaba una fórmula y el bendito Excel no quería calcular la fórmula, porque cuando nosotros le decimos a Excel el formato de la celda es de tipo texto, es como que le pongamos comillas, y por tanto Excel lo que va a hacer es, bueno, si este fulano me está diciendo que esta celda es de tipo texto, yo la voy a tratar como texto, por tanto yo no voy a calcular con ella. Incluso si yo pongo una celda de tipo texto, ¿ven? Celda de tipo texto, y a esa celda de tipo texto yo le digito una fórmula, por ejemplo, igual este valor de acá, y presiono Enter, precisamente eso es lo que yo no quiero en exámenes. No quiero eso en sus trabajos, no quiero eso en frustraciones al momento de que tengan que entregar un trabajo urgente y Excel les vaya a dar ese tipo de incongruencia, porque es como Excel está en mi contra y no quiere que yo calcule, no quiere que yo salga bien. No, Excel va a hacer lo que usted le ha dicho, usted previamente o alguien más le puso formato de texto a una celda, usted le ingresa lo que sea, no le va a calcular. ¿Qué tenemos que hacer? Regresar a formato, por ejemplo, general, modo de edición F2, Enter. ¿Cómo fue? Celda de tipo texto y sobre ella hago un cálculo, por ejemplo, 1 más 1, Enter. No va a hacer nada porque tiene formato de tipo X. Cuando lleguen a ver eso, porque el profesor malvado se lo va a poner en la evaluación, la solución es, y lo hago, repito, para que no se les vaya a olvidar. Y en algún momento que tengan una dificultad en su trabajo, en otra materia, o ustedes mismos se hacen prácticamente el harakiri porque le ponen formato de texto, se les olvidó y de ahí no saben qué hacer, es fácil. Formato general, por ejemplo, es decir, si no es ese, pues le cambian y ya. Y ya una vez ahí, o doble clic, Enter, pues la intención es que le quiten el formato de texto para poder calcular, porque Excel no calcula en formatos de texto. Y otra cosa que también es bien importante, perdón, esa era una pausa del formato de número. Y otra cosa muy importante es en el caso de los formatos de condicionales, es que, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes se recuerda de esta tabla. Sí, más o menos, no sé si les suena.
¿Qué pasa? Y es bien común también que yo quiero ponerle formato a toda la fila si llega a suceder una condición. ¿Qué condición? Que aquí sea gold, que aquí sea silver, que aquí sea bronce. Entonces le ponemos formato condicional. Sí, pero el formato condicional, como lo hemos visto hasta ese momento, se va a aplicar aquí. Fácil. Formato. Digamos que bronce, supongamos que es malo. Bronce todos por defecto son rojo. Formato condicional, nueva regla. El valor de la celda sí contiene. Sí, ajá. El valor de la celda es mayor que. Se me acabó la música. Mayor que. Ah, no, perdón. Es igual a. Perdón. Aquí no son números. Igual to. Golden. El formato va a ser verde. Aceptar. Aceptar. Golden. No, no es por la cerveza. No estaba pensando en eso. Gold. Ya. Pero aplica solo para eso. Mire, profe, si selecciono todo lo demás, sí, usted selecciona todo lo demás y en cada una de esas celdas va a revisar. Por ejemplo, esta. Ahí dice gold. No, todo lo voy a poner en rojo. Lo que necesitamos hacer es una regla que considere toda la fila. Formato condicional, administrador de reglas. En este libro, no, en esta hoja, eliminar. Lo que quiero yo es hacer, bueno, también esto. Lo que quiero yo es hacer una regla para que toda la fila tenga un formato si la celda tiene valor gold. Para ello, seleccionamos todo el rango. Formato condicional. Nueva regla. Y aquí utilizamos la última opción. Usar una fórmula para determinar cuáles celdas se van a formatear. En este caso es, quiero que tome un formato si la celda, ¿cuál es la celda? Vamos hacia arriba. Si la celda C2 es esto de acá. Si la celda C2 es igual a gold. Ojo, de momento lo vamos a hacer con error, ya lo vamos a corregir. Quiero que si la celda C2 tiene formato gold, que entonces toda el área quede con color este de acá. Aceptar. Si la celda tiene valor color gold, que tome ese formato. Aceptar. Sí. Lo hice precisamente, y todavía hasta me acordé, de aquellos pajaritos que incluso hicieron el control teniendo dificultades con referencias absolutas y relativas. ¿Qué le estoy diciendo? Quiero que en todo el rango de A2 a F296 tenga este relleno si usted encuentra el valor de gol en la celda C2. Y eso es cierto. ¿Cómo lo resolvemos? Editamos la regla y le decimos, fíjese que esto que parece como C2 absoluto, vamos a cambiar la fila. La fila va a ser relativa. Así que le quito yo la referencia absoluta a la fila, presionamos aceptar, aceptar, y se va a poner con la regla que le hemos dicho, solo para aquellos donde la fila, perdón, solo la fila donde tengan valor gold. ¿Yes? Y eso aplica porque administrador de reglas, dejamos referencia relativa la fila.
Eso es porque queremos que toda la fila tenga ese valor. Listo. Ok. Ahora, y el tema último es más sencillito. Pues es el tema de los filtros. Pues este creo que incluso ya lo han ocupado ustedes. ¿Cómo funcionan los filtros? Ah, el ok, no están cantando. Quitamos el filtro. En cualquier parte del área, de la región actual, seleccionamos filtro, aplica filtro y reconoce que la parte de arriba son los encabezados. Así que a los encabezados les pone los filtros. Aquí ya puedo filtrar yo si quiero ver todos los de... tengo aquí las opciones. Todos. Solo los de la parte central. Ya. No, al revés. Quiero quitar los de la parte central, lo quité ahí. Quiero no ver los de Midwest. Tampoco quiero ver los de Southwest. Ni los de Northwest. Aceptar. Y me va a mostrar todos los otros. ¿Qué más? Esto es con textos. ¿Qué pasa con fechas? Puedo filtrar por fechas, que no he hecho nada más que ponerle el filtro y reconoce que las fechas se pueden ordenar por sus características. Sus características son o el año o el mes. No quiero ver marzo. Solo me va a mostrar abril. O al revés, no quiero ver abril. Aceptar y ya. O puedo incluso hacer filtros combinados. Quiero que me muestre el exception ID, no, esta es una lista completa. Quiero ver todos los de abril, quito marzo, pero quiero ver todos los de Southwest. En ese caso, quiero ver solo los de Southwest, no voy a ir 1, 2, 3, no. Sino que lo que voy a hacer es quitarlos todos y poner Southwest, aceptar. Y aquí encuentro yo cuántas coincidencias hay. Es casi como un análisis exploratorio de datos. Quiero ver por filtros y así voy poniendo filtros y filtros y filtros. Puedo poner también filtros por colores. ¿Qué pasa si estas dos, de alguna manera, en una base muy grande, tuvieran un formato distinto? Digamos que esas no se alcanzan a ver. Están allá abajo y no las veo. Quiero filtrar, por ejemplo acá, aquellas con color. Ya me aparece una opción. Filtro por color. Filtro de texto, pues ya vimos que puede ser que sea igual, que no sea igual, que comience con, que termine con, que contenga tal, que no contenga tal. Ese ya lo vamos a ver. O filtros por color. ¿Qué quiero ver? Quiero que me muestre todas aquellas que tienen relleno color celeste. ¿Ya? Filtros por color. No quiero filtros, quiero filtrar los filtros. Quiero limpiar los filtros. Tenemos filtros de texto, filtros de color, este de texto, sí, por color también, con estas características. Quiero por fechas, por fechas, por color, de texto y de texto. Dentro de esto mismo, es decir, puedo poner filtros combinados. Dentro de esto mismo, también podemos utilizar otra que es el ordenamiento, que está aquí mismo, ordenar. Quiero, por ejemplo, ordenar de la A a la Z. Si le digo A a la Z, en esa columna va a ordenar de la A a la Z, es decir, ascendentemente. Primero C, Central, después M, Midwest, después N, Northwest, después S, South y después Southwest. Quiero cambiarle el orden, quiero primero eso, pero además que me los ordene, una vez que ya están todos estos juntitos, quiero que estos, los siguientes, como estos ya están ordenados, quiero que después me los ordene también por fecha. Así que vamos a filtro siguiente y también puede ser como, así como presionamos acá, también presionamos acá, desde el más nuevo, no, del más viejo hasta el más nuevo. Pero mire, profe, se quitó, porque
porque ahora solo me ordenó de esto y ya los desordenó aquí. Porque creo que aquí está un central, mire. Y entonces, ¿cómo hacemos si yo lo quiero ordenar al revés? Para ello, aplicamos un orden personalizado. ¿Orden personalizado? Sí. ¿Por qué dice expand? Porque tengo seleccionado solo esto. Así que él piensa, ¿usted quiere ordenar solo ese pedacito? Sí, quiero ordenar todo. Y aquí aplicamos un orden de nivel. El primero es, quiero que me lo ordene, como dijimos, primero por centro. En el centro, primero que me lo ordene de el valor de la celda, de la A a la Z. También puedo ordenar por colores. Y después de eso, agrego un nivel. Luego que he ordenado por centro, quiero que entonces me lo ordene por fecha, del más viejo al más nuevo. Aquí ya tengo la combinación. Primero por centro y después por fecha. Como lo tengo en este momento, lo tiene por fecha, pero después lo ordenó por centro, es decir, a su antojo. Cambiamos a personalizado. Primero por centro, de la A a la Z, agregamos por fecha, del más viejo al más nuevo, o lo cambiamos, aceptar. ¿Y qué ha hecho? Primero ordenó por centro, ya no hay más por centro, no, ya no hay. Midwest, ahí los ordenó todos juntitos, Northwest, South, Southwest. Ahora que ya los junto, puede entonces ver 30 de marzo, 30 de marzo, y de ahí comienza con abriles. Y si luego de eso quiero agregar un filtro adicional, un orden adicional, que me los ordene por ruta. Aquí dice 341, 860. No sé cuál sería su parámetro. No, por eso se ve mejor. O por cualquiera, digamos Package ID. Custom Sort. Agregar. Profe, me lo movió. Selecciona el filtro. Presiona la flechita aquí, mover hacia arriba. Lo mueve. Y ahora sí, Package ID. De la Z a la A. Primero por este, después por este, y cuando encuentre coincidencias, los va a ordenar del mayor al menor. Y así puedo ir agregando más niveles de orden. Quitamos los órdenes, los ordenamientos personalizados. Delete, delete, delete. Porque vamos a agregar uno especial. Y con esto terminamos. Agregar un nivel. Si se fijan, yo tengo un orden específico. C, M, N, N, sur y sureste, suroeste. ¿Qué pasa si yo ya predefinidamente tengo un orden para ellos? Y no es este. Y tampoco es al revés, south hasta central. Sino que tengo un orden que yo lo quiero crear. Custom sort. Bueno, quitamos todos estos otra vez. Agregamos uno nuevo. Y va a ser por center, porque es la columna que quiero ordenar. Los valores no es ni de la A a la Z, ni de la Z a la A, sino que es una lista personalizada. Y aquí puedo yo crear mis propias listas. Por ejemplo, quisiera yo que me ordene todos los nortes juntos. North, East, primero. North, West. Norte, ya no hay más norte. Solo para que se vea la diferencia. Central. Midwest. ¿Qué más? South. Y démosle hasta ahí. Agregar. Lo que hemos hecho es que estas entradas que yo agregué ahí a mi antojo y ahora están creadas como una lista personalizada. Aquí habían otras opciones que ninguna de ellas aplica para este caso porque no estaban creadas. Le damos a aceptar, aceptar,
y ya me la va a ordenar por lo menos en ese orden que tenía. North, East, Northwest, Central, Midwest. Es decir, puedo crear yo mis propias listas para poder ordenar. Y sin más por el momento, pues muchas gracias. Nos vemos